El sol de febrero se colaba por las ventanas del Jardín de Niños Benito Juárez. La maestra Elena Vargas mostraba una lámina de Emiliano Zapata. «Niños, él fue un héroe de la Revolución Mexicana», explicaba Elena. De repente, un niño de 4 años llamado Mateo se levantó. Su carita, normalmente curiosa, se transformó. Sus ojos oscuros adquirieron una seriedad inusual. «Ese soy yo», dijo Mateo con voz profunda. Y ese caballo se llamaba El Relámpago. Era negro, con una mancha blanca en la frente izquierda. Elena sonrió, pensando en la imaginación infantil. «Qué buena imaginación, Mateo». «Pero él es Emiliano Zapata». Mateo no sonrió. Su mirada estaba fija en la imagen. La foto fue tomada en Tlaltizapán. Yo estaba ahí porque acabábamos de tomar el cuartel. Era marzo de 1914. Hacía mucho calor ese día. La sonrisa de Elena se borró. Ningún niño de 4 años sabía esas fechas ni hablaba con esa precisión. Después de clase, Elena llamó a los padres de Mateo. Sofía y Ricardo Méndez llegaron preocupados. No era la primera vez que escuchaban algo así. «Maestra, no sabemos qué hacer», dijo Sofía. «Desde los 3 años, Mateo tiene comportamientos extraños. Se para con las manos en la cintura, como un militar. Y cuando juega, exige que le llamen general, punto». Ricardo añadió, y lo más inquietante, a veces habla con un acento antiguo. Usa palabras como menester, recio, fusilar. ¿De dónde las saca? Nosotros no hablamos así. Elena escuchó con atención. Recordó sus clases de historia. Esto no era normal. La semana pasada dibujó un mapa, continuó Ricardo, sacando un papel doblado. Dijo que era de su cuartel. Tiene calles, edificios, números exactos. Lo guardé porque me pareció demasiado detallado. Elena tomó el dibujo. No era un garabato. Era un plano, tosco pero preciso, con medidas, una brújula y leyendas legibles, caballerizas, polvorín, sala de estrategia. Un escalofrío recorrió a Elena. Conocía suficiente sobre Zapata para saber que esa información era específica, técnica, militar. «Necesitan llevarlo con alguien que pueda entender esto», dijo Elena. «Conozco a un investigador en la UNAM que estudia estos casos». Sofía abrazó a Mateo, quien miraba por la ventana. «¿Casos de qué?», preguntó con miedo. Elena respiró hondo. «Casos de memoria reencarnativa. Niños que recuerdan vidas pasadas con detalles imposibles». En ese momento, Mateo se volteó. «No es memoria», dijo, paralizándolos. «Yo nunca morí como dicen los libros. Necesito mostrarles la verdad». El doctor Miguel Ángel Solís, historiador de la Revolución Mexicana e investigador de fenómenos de conciencia en la UNAM, al principio fue escéptico. Había visto muchos niños con imaginación. Pero al escuchar la grabación de Mateo, su expresión cambió. La forma en que el niño pronunciaba ciertas palabras, el acento regional de Morelos de hace un siglo, la cadencia militar. No era algo que un niño moderno pudiera imitar. El doctor Solís aceptó reunirse con la familia Méndez. Llegaron a su oficina en Ciudad Universitaria. Mateo entró con confianza. Observó los libros y fotos históricas. Se detuvo frente a una imagen de Zapata con sus generales. «Ese es Otilio Montaño», dijo Mateo, señalando. «Era maestro. Escribió el plan de Ayala conmigo. Lo mandé fusilar en 1917 porque traicionó la causa». El doctor Solís verificó. Otilio Montaño fue fusilado por orden de Zapata en mayo de 1917 por traición. Un detalle histórico no popular. «Mateo, ¿dónde vivías cuando era Zapata?», preguntó el doctor. «En el cuartel general de Tlaltizapán», respondió el niño. «Pero también tenía una casa en Anenecuilco, mi pueblo. De adobe, techo de teja roja. Había un guamúchil en el patio donde jugaba». El investigador tomó notas. Cada detalle coincidía con registros históricos. ¿Algo específico de esa casa? ¿Algo que no esté en los libros?, preguntó el doctor Solís. Mateo cerró los ojos. Debajo del piso de la habitación principal, en la esquina noroeste, enterré una caja de metal. Tenía documentos importantes, cartas de otros líderes, dinero para la causa. Nunca la saqué porque tuve que irme rápido cuando Huerta mandó a sus tropas.
Sofía y Ricardo se alarmaron. Su hijo describía cosas con precisión imposible. El doctor Solís sabía que la casa de Zapata en Anenecuilco era un museo, pero nunca se había excavado a fondo. Mateo, ¿recuerdas el día en que moriste? La pregunta cayó como una bomba. El niño abrió los ojos, con tristeza profunda. Yo no morí ese día. Esa es la mentira. El 10 de abril de 1919 en Chinameca fue una trampa. Sí, pero yo sabía que venía. Mandé a alguien en mi lugar. Un hombre que se parecía a mí. Se llamaba Juan Olivares. Era leal hasta la muerte. El doctor Solís dejó caer su pluma. Esto era revolucionario. La historia oficial decía que Zapata fue asesinado, pero siempre hubo rumores de que había escapado. «¿Si no moriste ahí, donde estuviste?», preguntó el doctor Solís, con voz apenas un susurro. Mateo respiró profundo. «Me fui al sur, a Oaxaca primero, después más lejos. Viví otros 30 años con otro nombre. Tuve una familia diferente. Morí viejo, en paz en 1949. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero dejé algo pendiente, un tesoro que junté para cuando México lo necesitara. Y creo que ese tiempo es ahora». El doctor Solís sabía que estaba ante algo extraordinario. El doctor Solís decidió someter a Mateo a una serie de pruebas. La primera, llevarlo a lugares históricos sin decirle previamente dónde iban. Que el niño identificara los sitios solo por memoria. El siguiente miércoles, viajaron a Tlaltizapán, Morelos. El antiguo cuartel general de Zapata era ahora un museo. Mateo nunca había estado allí en su vida actual. Ni siquiera sabía qué harían este viaje. Cuando el auto se acercó al edificio, Mateo se emocionó visiblemente. «Ahí está. Es mi cuartel». Bajaron del vehículo. El museo estaba cerrado, pero el doctor Solís había coordinado una visita privada con la directora, la historiadora Laura Guzmán. Antes de entrar, el investigador le pidió a Mateo que dibujara el interior del edificio. El niño tomó un papel y rápidamente trazó un plano. Habitaciones, pasillos, patio central. Marcó con una X una habitación específica. Ese era mi despacho. Ahí planeábamos las estrategias. Entraron al museo. La distribución del edificio coincidía exactamente con el dibujo de Mateo. Recorrieron los pasillos. El niño caminaba con familiaridad, no con la curiosidad de un visitante. Se detuvo frente a una habitación. Aquí dormía. La cama estaba contra esa pared y había una ventana, pero la taparon. Laura Guzmán revisó sus registros históricos. Correcto. Había una ventana aquí. Fue cerrada en una remodelación en 1960. No hay fotos públicas que muestren esa ventana. Mateo continuó. Entró al despacho principal. Caminó directamente hacia una pared específica. Detrás de esta pared hay un espacio oculto. Lo mandé construir en 1914 para esconder armas y documentos cuando llegaran federales. Laura estaba atónita. Nunca hemos detectado un espacio oculto aquí. El doctor Solís pidió permiso para traer un equipo de radar de penetración terrestre. Laura, intrigada y escéptica, aceptó. 2 días después, los técnicos llegaron con el equipo. Escanearon la pared que Mateo señaló. Las pantallas mostraron algo imposible. Había un hueco, un espacio vacío de aproximadamente 2 metros por 1 metro detrás del muro. Laura ordenó que abrieran cuidadosamente la pared. Los trabajadores retiraron los ladrillos modernos. Detrás encontraron una pared más antigua de adobe y, detrás de esa, un nicho oculto. Dentro había cajas de madera podridas por el tiempo. Cuando las abrieron con cuidado extremo, encontraron rifles antiguos, municiones oxidadas y documentos envueltos en tela encerada. Los documentos estaban sorprendentemente preservados. Eran órdenes militares, cartas firmadas por Zapata, mapas de campañas, algunos nunca antes vistos por historiadores. Laura tenía lágrimas en los ojos. Esto es un descubrimiento histórico monumental. Pero Mateo no estaba emocionado por el hallazgo. Estaba buscando algo más. No está aquí, dijo con frustración. El documento más importante no está aquí. Lo moví antes de irme. ¿Qué documento?, preguntó el doctor Solís. Mateo lo miró con intensidad. La prueba de que sobreviví.
Una carta que escribí en 1920, un año después de Chinameca, con mi firma, mi huella y una fotografía. La escondí en otro lugar, un lugar donde solo yo podría encontrarla. El investigador sintió que estaban en el umbral de algo que cambiaría la historia de México. ¿Dónde está ese lugar? Mateo dijo que necesitaba ir a Anenecuilco, su pueblo natal, el lugar donde todo comenzó, donde Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879. El doctor Solís organizó la expedición. Esta vez llevó a un equipo completo, la doctora Carmen Ríos, antropóloga especializada en arqueología revolucionaria, un camarógrafo para documentar todo y, por supuesto, los padres de Mateo. El viaje desde Ciudad de México tomó 3 horas. Mateo estaba inquieto todo el camino. Hablaba poco, miraba por la ventana. Cuando finalmente entraron al pueblo, el niño comenzó a dar indicaciones, a la derecha, luego a la izquierda en la tienda azul, después derecho hasta la iglesia. Nadie le dijo cómo llegar, pero sus instrucciones eran perfectas. Llegaron frente a la casa museo de Emiliano Zapata. Era una construcción humilde de adobe, preservada como estaba en el siglo XIX. Mateo bajó del auto antes que nadie. Caminó directamente a la entrada. El custodio del museo, don Pedro, un señor de 70 años que llevaba décadas cuidando el lugar, lo observó curioso. «¿Primera vez que vienes, chamaco?» Mateo lo miró fijamente. «No, don Pedro, ya había estado aquí hace mucho tiempo». El anciano se congeló. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Porque tu abuelo trabajó para mi familia. Tu bisabuelo era amigo de mi padre, Gabriel Zapata». Don Pedro retrocedió un paso. Lo que el niño decía era verdad. Su bisabuelo efectivamente conoció a la familia Zapata, pero eso no estaba en ninguna placa del museo. Era historia familiar oral. El doctor Solís intervino explicando la situación. Don Pedro, incrédulo pero respetuoso, los dejó pasar. Mateo recorrió la casa con familiaridad dolorosa, tocando las paredes. Se detuvo en la habitación principal. Aquí dormían mis padres. Yo dormía en el cuarto de atrás con mis hermanos. Caminó hacia esa habitación. Se arrodilló en una esquina específica, la esquina noroeste, exactamente donde dijo que había enterrado algo. Necesito cavar aquí, exactamente aquí, a medio metro de profundidad. La doctora Ríos solicitó permiso urgente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dada la naturaleza excepcional del caso, autorizaron una excavación limitada. Al día siguiente, con herramientas arqueológicas apropiadas, comenzaron a cavar en la casa de Anenecuilco. A 40 centímetros de profundidad, encontraron algo. Una caja de metal oxidada de aproximadamente 30 centímetros cuadrados. Las manos de todos temblaron mientras la extraían cuidadosamente. La caja estaba sellada con cera antigua, ahora quebradiza. Cuando la abrieron con extremo cuidado, encontraron documentos envueltos en tela encerada. Increíblemente, estaban en condiciones legibles. Había cartas dirigidas a Zapata de otros líderes revolucionarios, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón. También había billetes de la época. Ahora valiosos, no por su denominación, sino por su rareza histórica. Y en el fondo de la caja, había una fotografía. Mostraba a Emiliano Zapata con un grupo de niños. Detrás, escrito a mano, Anenecuilco, 1916, mis sobrinos. Don Pedro observó la foto y rompió en llanto. Ese niño de la izquierda es mi abuelo. Siempre nos contó que posó para una foto con Zapata, pero nunca vimos evidencia. Decíamos que estaba inventando. La autenticidad fue verificada por expertos. Los documentos eran reales. La escritura coincidía con muestras conocidas de Zapata. La tinta era consistente con la época. Era un descubrimiento arqueológico e histórico importante. Pero Mateo seguía diciendo que faltaba lo más importante. Este era solo el primer escondite. El documento que demuestra que sobreviví está en otro lugar. ¿Dónde?, preguntó el doctor Solís. El niño cerró los ojos, concentrándose. En Chinameca, en la hacienda donde supuestamente morí. Ahí dejé la prueba final. La hacienda de Chinameca era uno de los lugares más emblemáticos y trágicos de la historia mexicana. Ahí, según los registros oficiales, Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado el 10 de abril de 1919. Ahora era un museo y sitio histórico.
El doctor Solís contactó a las autoridades del sitio. Después de los descubrimientos en Tlaltizapán y en Nenecuilco, el caso de Mateo había ganado atención mediática. Periódicos y noticieros hablaban del niño que recordaba ser Zapata. Algunos historiadores estaban escépticos, otros intrigados. La expedición a Chinameca se programó para el 10 de abril de 2024, exactamente 105 años después de la supuesta muerte de Zapata. Era un detalle simbólico en el que Mateo insistió. Durante el viaje, el niño estuvo más callado que nunca. Sofía, su madre, notó que estaba pálido. ¿Estás bien, mi amor? Mateo asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Este lugar me da tristeza. Mucha gente murió aquí, gente que confiaba en mí. Llegaron a la hacienda por la tarde. El sol estaba bajo, creando sombras largas. Mateo bajó del auto lentamente. Sus pequeñas piernas apenas lo sostenían. Ricardo tuvo que cargarlo. No puedo caminar bien, susurró el niño. Así fue ese día. Me dolía la pierna por una herida vieja. Por eso era más fácil emboscarme. El detalle era exacto. Los registros históricos mencionaban que Zapata cojeaba ligeramente debido a una herida previa. Entraron a la hacienda. El patio central estaba preservado como en 1919. Mateo señaló un lugar específico. Ahí cayó Juan Olivares, el hombre que mandé en mi lugar. Murió instantáneamente. 17 balazos. Los registros confirmaban. El cuerpo identificado como Zapata recibió 17 impactos. Siempre hubo controversia sobre la identificación. Algunos testigos dijeron que no era realmente Zapata. Otros insistieron que sí. ¿Dónde estabas tú cuando pasó?, preguntó el doctor Solís. Mateo apuntó hacia una edificación lateral. Ahí, en el establo, esperando. Cuando comenzaron los disparos, escapé por la parte trasera. Había un caballo preparado. Caminaron hacia el establo, ahora convertido en área de exposición. Mateo entró y fue directo hacia una esquina. Aquí, debajo de estas piedras. Antes de irme esa noche, enterré algo. La doctora Ríos coordinó con el administrador del sitio. Esta vez la autorización tardó menos. El caso había ganado credibilidad académica. Los arqueólogos comenzaron a excavar. A 60 centímetros de profundidad, encontraron una bolsa de cuero petrificada por el tiempo. Dentro había una cantimplora militar antigua y algo envuelto en tela encerada. Cuando desenvolvieron cuidadosamente la tela, encontraron un sobresellado. El sello de cera tenía grabado es 1920. Con guantes de conservación, abrieron el sobre. Dentro había una carta. La tinta estaba desvanecida, pero legible. Estaba fechada 15 de mayo de 1920, Oaxaca. Y comenzaba así. A quien corresponda en el futuro. Mi nombre es Emiliano Zapata Salazar. No morí en Chinameca el 10 de abril de 1919, como registran los libros. Mandé a un hombre valiente en mi lugar para que la revolución tuviera un mártir y yo pudiera continuar la lucha desde las sombras. El doctor Solís sintió que sus manos temblaban mientras leía. La caligrafía coincidía con muestras conocidas de Zapata. La carta continuaba: he vivido este año en exilio voluntario, pero dejo esta carta y esta prueba para que algún día la verdad salga. Adjunto una fotografía tomada ayer donde muestro el periódico de esta fecha para comprobar que estoy vivo un año después de mi supuesta muerte. Y efectivamente, pegada a la carta con goma antigua, ahora quebradiza, había una fotografía. Mostraba a un hombre con el inconfundible bigote de Zapata sosteniendo un periódico. El encabezado era legible: El Universal, 14 de mayo de 1920. La fotografía mostraba claramente la fecha. Un análisis forense posterior confirmaría que la imagen no había sido manipulada y correspondía a materiales fotográficos de 1920. Mateo observó la carta con lágrimas cayendo por sus mejillas. Ahora pueden ver. Yo no mentí. Nunca mentí. La carta y la fotografía desataron un terremoto en los círculos históricos y académicos de México. Expertos en grafología confirmaron que la caligrafía coincidía con documentos autenticados de Zapata. Especialistas en fotografía antigua verificaron que los materiales, químicos y técnica eran consistentes con 1920. La goma vegetal usada para pegar la foto correspondía a productos de esa época.
El periódico mencionado existió y la edición del 14 de mayo de 1920 efectivamente tuvo ese encabezado. El análisis de carbono 14 del papel y la tela confirmó que databan de principios del siglo XX. No había forma de que estos materiales fueran falsos modernos. Pero quedaban dos preguntas cruciales. Primera, ¿cómo un niño de 4 años pudo saber dónde estaban estos documentos? Segunda, si Zapata sobrevivió, ¿dónde vivió y cuándo murió realmente? Mateo tenía las respuestas. En una sesión en la UNAM, ante un panel de historiadores, antropólogos y psicólogos, el niño relató su vida después de Chinameca. Me fui a Oaxaca primero. Viví en las montañas con comunidades indígenas que me protegieron. Después bajé a Tehuantepec. Ahí conocí a una mujer. Se llamaba Elena. Nos casamos en secreto. Tuve 2 hijos con ella. El doctor Solís tomó notas frenéticamente. ¿Recuerdas sus nombres? Miguel y Sofía. Miguel nació en 1922. Sofía en 1925. ¿Y tu nombre falso? Me llamaba Emilio Salazar. Trabajaba como comerciante de maíz. Nadie sospechaba. Los investigadores iniciaron una búsqueda exhaustiva en registros civiles de Oaxaca. Era como buscar una aguja en un pajar, pero tenían datos específicos: Tehuantepec, años 1920, nombre Emilio Salazar. Después de 3 semanas de búsqueda, encontraron algo. En el archivo municipal de Tehuantepec había un registro de matrimonio de 1921, Emilio Salazar Romero, con Elena Cruz Martínez. También había registros de nacimiento de 2 hijos, Miguel Salazar Cruz, nacido en 1922, y Sofía Salazar Cruz, nacida en 1925. Las fechas coincidían exactamente con lo que dijo Mateo. Pero había más. Encontraron un acta de defunción, Emilio Salazar Romero, fallecido el 3 de marzo de 1949. Causa de muerte, neumonía. Sepultado en el Panteón Municipal de Tehuantepec. Mateo lo había dicho, morí viejo, en paz en 1949. El equipo de investigación viajó a Tehuantepec. En el panteón encontraron una tumba modesta con una lápida simple, Emilio Salazar, 1879. Padre amado. La fecha de nacimiento coincidía con la de Emiliano Zapata. Con autorización judicial y permiso de descendientes localizados, exhumaron el cuerpo. Los restos fueron llevados a laboratorios de antropología forense. El análisis del esqueleto reveló varias cosas importantes. Primer punto, el individuo tenía entre 65 y 70 años al morir. Segundo, había evidencia de fracturas viejas ya sanadas en la pierna derecha. Zapata tuvo múltiples heridas durante su vida militar. Tercero, el análisis dental mostró trabajos de oro en 2 molares. Los registros históricos mencionan que Zapata tenía dientes de oro. Cuarto y más importante, extrajeron ADN de los restos. Lo compararon con ADN de descendientes confirmados de Emiliano Zapata, de su primer matrimonio. Los análisis genéticos mostraron compatibilidad familiar. No era prueba definitiva por sí sola, pero combinada con todo lo demás, la evidencia era abrumadora. Emiliano Zapata no murió en 1919. Vivió 30 años más bajo una identidad falsa. Y ahora, 105 años después, la verdad había sido revelada por un niño de 4 años que no debería saber nada de esto. Pero Mateo aún tenía un secreto más por revelar, el más importante de todos. La revelación de que Zapata sobrevivió sacudió México. Fue noticia internacional. Libros de historia necesitarían ser reescritos. Monumentos tendrían que incluir nuevas placas. La narrativa nacional sobre uno de sus héroes más grandes había cambiado para siempre. Pero en medio del torbellino mediático, Mateo le dijo algo al doctor Solís que nadie más había escuchado. Estaban solos en la oficina del investigador. Mateo estaba sentado en una silla grande que lo hacía parecer aún más pequeño, pero sus ojos tenían esa profundidad inquietante. Hay una razón por la que sobreviví, una misión que nunca completé y por eso regresé. ¿Qué misión?, preguntó el doctor con voz suave. Durante años juntamos dinero para la revolución. Oro, plata, joyas que la gente donaba, armas que comprábamos. Yo lo guardé todo en un lugar seguro. Era para cuando ganáramos, para construir escuelas y hospitales en los pueblos. Pero cuando fingí mi muerte, no pude recuperarlo. Estaba demasiado vigilado.
Mateo se inclinó hacia adelante. Ese tesoro sigue ahí esperando y México lo necesita ahora para las comunidades indígenas, para los campesinos, para los que todavía luchan por las mismas causas que yo defendí. El doctor Solís sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que hay un tesoro real escondido? Sí, y solo yo sé dónde está. Durante las siguientes semanas, Mateo trabajó con historiadores y cartógrafos. Dibujó mapas, describió lugares, proporcionó coordenadas basadas en referencias naturales que existían hace un siglo. Describió una cueva en las montañas de Morelos. Dijo que estaba cerca de un poblado llamado Huitzilac, en una zona que en 1918 era remota y deshabitada. El niño describió el camino con detalles imposibles para alguien que nunca había estado ahí. Hay una formación rocosa que parece un águila con las alas abiertas. Desde ahí caminas hacia el norte 200 pasos. Encuentras un arroyo, lo sigues río arriba hasta una cascada pequeña. Detrás de la cascada hay una cueva. Los investigadores usaron drones y mapas satelitales para buscar la formación rocosa. La encontraron exactamente donde Mateo describió. Era una formación natural impresionante que efectivamente se asemejaba a un águila. Organizaron una expedición. Esta vez incluyeron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, autoridades federales y un notario. Si había realmente un tesoro histórico, debía ser documentado y protegido adecuadamente. Mateo insistió en ir. Sus padres estaban indecisos, pero el niño fue firme. Necesito estar ahí. Necesito asegurarme de que se use para lo correcto. El día de la expedición, 20 personas subieron a la montaña. El terreno era difícil, pero Mateo guió con certeza inquietante. Encontró el arroyo, lo siguieron río arriba. Y efectivamente, después de 40 minutos de caminata, encontraron una pequeña cascada oculta entre la vegetación. Detrás del agua cayendo había una abertura oscura, una cueva. Entraron con linternas potentes y equipo de espeleología. La cueva se extendía unos 30 metros hacia el interior de la montaña. Al fondo había un derrumbe parcial de rocas. Mateo señaló detrás de esas rocas. Ahí está. Los trabajadores comenzaron a remover cuidadosamente las piedras. Fueron puestas ahí intencionalmente, apiladas para bloquear algo. Después de 2 horas de trabajo, revelaron una cámara oculta y dentro, cubiertos por lonas impermeabilizadas viejas y quebradizas, había cajas de madera. Cuando abrieron la primera caja, el brillo del oro reflejó las linternas. La cueva contenía 17 cajas en total, algunas de madera podrida, otras de metal oxidado, pero todas selladas cuidadosamente hace más de un siglo. El equipo documentó cada caja antes de abrirlas. Las cámaras registraron todo. El inventario fue asombroso. La primera caja contenía monedas de oro y plata de la época porfiriana. Pesos de oro de 1910, centenarios. Monedas que ahora tenían un valor numismático enorme, además del valor del metal. La segunda caja tenía joyas, anillos, collares, pulseras. No eran joyas extravagantes de la aristocracia, sino joyas humildes de la gente común. Oro simple, plata, algunas con pequeñas piedras. Donaciones del pueblo para la revolución. La tercera y cuarta caja contenían lingotes de plata, cada uno marcado con el sello de minas mexicanas de principios del siglo XX. Las cajas 5 a 9 estaban llenas de armas, rifles Mauser, pistolas, municiones. Estaban oxidadas, pero preservadas por el ambiente seco de la cueva. Eran piezas de valor histórico incalculable. Las cajas 10 a 14 contenían documentos. Mapas militares, órdenes de batalla, correspondencia entre líderes revolucionarios. Algunos de estos documentos eran considerados perdidos por los historiadores. La caja 15 tenía algo diferente, libros de contabilidad, registros meticulosos de donaciones, gastos, compras de armas. La letra era la de Zapata. Mostraba una organización administrativa que pocos asociarían con un ejército guerrillero. Pero las cajas 16 y 17 fueron las más sorprendentes. Contenían títulos de propiedad, cientos de documentos que otorgaban tierras a comunidades indígenas y campesinas, muchos firmados por Zapata como autoridad revolucionaria. Algunos nunca fueron ejecutados porque Zapata murió antes de que pudieran ser legalizados. El doctor Solís calculó mentalmente el valor. En términos monetarios, las monedas y metales preciosos valían millones de dólares, pero el valor histórico era incalculable.
Este era el tesoro de guerra de Emiliano Zapata, escondido en 1918 cuando la revolución aún no había terminado. Preservado esperando un futuro que nunca llegó, hasta ahora. Mateo observó todo en silencio. Cuando terminaron el inventario, el niño finalmente habló. Este dinero no es mío, nunca fue mío. Era del pueblo para el pueblo. Ahora debe regresar al pueblo. Las autoridades estuvieron de acuerdo. Se estableció un fideicomiso especial. El dinero sería usado para crear escuelas en comunidades indígenas de Morelos y estados vecinos, para centros de salud, para proyectos agrícolas que ayudaran a pequeños productores. Exactamente lo que Zapata hubiera querido. Los documentos y armas irían a museos. Los títulos de propiedad serían revisados por abogados constitucionales para ver cuáles podían ser todavía válidos para las comunidades descendientes. Era un proceso legal complejo pero importante. La noticia del tesoro encontrado recorrió el mundo. Niño de 4 años encuentra tesoro revolucionario escondido hace 106 años. Los medios internacionales cubrieron la historia. CNN, BBC, The New York Times. Todos querían entrevistar a Mateo, pero Sofía y Ricardo protegieron a su hijo. Permitieron solo entrevistas limitadas, siempre con psicólogos presentes. Mateo se estaba cansando. Las memorias de Zapata estaban comenzando a desvanecerse, como si, cumplida su misión, ya no necesitara recordar. Me siento más como Mateo ahora, le dijo a su mamá una noche. Zapata se está yendo. Me dijo que ya puede descansar. Sofía lo abrazó con lágrimas. ¿Ya no te duele? No, mamá, ya no me duele. Pero hay una cosa más que Mateo necesita hacer antes de que las memorias se vayan completamente. Una revelación final que conectará todo. 3 meses después del descubrimiento del tesoro, Mateo pidió visitar nuevamente a Nenecuilco. Dijo que había algo que olvidó mencionar, algo personal. El doctor Solís, que se había convertido en amigo cercano de la familia, los acompañó. Esta vez el viaje fue privado, sin cámaras, sin prensa. Solo ellos, don Pedro y la paz del pueblo. Llegaron una tarde de julio. El cielo estaba despejado. Mateo caminó por el pueblo con una tranquilidad nueva. Ya no tenía la urgencia de antes. Estaba en paz. Se detuvo frente a una casa vieja, diferente de la casa museo de Zapata. Era una construcción humilde habitada por una familia actual. Mateo tocó la puerta. Abrió una señora de unos 60 años. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlos? Mateo la miró con ternura. Disculpe, señora. Esta casa perteneció a la familia Cruz. La mujer se sorprendió. Sí, era de mis abuelos. ¿Cómo lo sabes, niño? Porque aquí vivía Ana Cruz, mi novia, antes de que me casara con Josefa. Ana y yo íbamos a casarnos, pero su familia no aprobaba que yo fuera revolucionario. Ella se casó con otro hombre, pero siempre la quise. La señora palideció. Ana Cruz era mi abuela. Murió hace 20 años. Ella siempre guardó algo, una carta. Decía que era de su amor verdadero, pero nunca nos dijo quién era. Mateo asintió. La carta que le escribí está enterrada en el jardín de esta casa. Se la di antes de irme a la revolución. Le dije que la enterrara para que nadie la encontrara, porque podía ser peligroso para ella. La señora, conmovida y confundida, los invitó a pasar. En el pequeño jardín trasero, Mateo señaló un lugar específico. Ahí, bajo el árbol de limón. Con permiso de la dueña, excavaron cuidadosamente. A poca profundidad encontraron una botella de vidrio sellada. Dentro había un papel enrollado. La señora abrió la botella con manos temblorosas. El papel estaba amarillento, pero legible. Era una carta de amor escrita con letra juvenil, pero inequívocamente la caligrafía de Zapata. Mi querida Ana, cuando leas esto, yo ya me habré ido a pelear por nuestra tierra. No sé si volveré, pero quiero que sepas que fuiste mi primer amor verdadero. Perdóname por elegir la revolución sobre ti. México me necesita, pero mi corazón siempre te pertenecerá. Si sobrevivo, si algún día hay paz, regresaré por ti. Tuyo, Miliano. La señora lloró. Mi abuela siempre decía que había amado a alguien antes que a mi abuelo, que ese alguien se fue a la guerra. Nosotros pensábamos que era solo un amor juvenil sin importancia, pero era Zapata.
Mateo tomó la mano de la señora. Ella fue feliz con su familia. Yo también encontré amor después con Josefa y luego con Elena. Pero Ana tuvo un lugar especial. Necesitaba que su familia supiera que ella fue amada por alguien que la consideraba lo más precioso. Fue un momento profundamente humano. Más allá de la historia, de los tesoros, de las revelaciones políticas, era simplemente la historia de un amor juvenil que el tiempo y la guerra separaron. Esa noche, de regreso en el hotel, Mateo estuvo extrañamente callado. Sofía lo arropó en la cama. ¿Estás bien, mi amor? Sí, mamá. Es que Zapata me está diciendo que ya terminó, que ya puede irse, que cumplió todo lo que necesitaba. Sofía acarició su cabello. ¿Y tú cómo te sientes? Mateo sonrió. Me siento ligero, como si algo pesado se fuera. Creo que mañana voy a despertar siendo solo Mateo. Ya no voy a recordar tanto. ¿Te da miedo? El niño negó. No, Zapata me cuidó, me mostró cosas importantes, pero ahora es mi turno de ser solo yo. Esa noche, Mateo durmió profundo, sin pesadillas, sin memorias de batallas, solo los sueños normales de un niño de 4 años. 6 meses después, en enero de 2025, se inauguró la primera escuela construida con los fondos del Tesoro de Zapata. Estaba en una comunidad indígena náhuatl de Morelos. La llamaron Escuela Emiliano Zapata, Nueva Esperanza. Mateo asistió a la inauguración con su familia. Ya no hablaba de Zapata en primera persona. Las memorias se habían desvanecido casi completamente. Era simplemente un niño de 5 años ahora, jugando con otros niños, corriendo, riendo. Pero cuando le preguntaron sobre lo que pasó, recordó lo importante. Yo ayudé a encontrar cosas, dijo con la simplicidad de un niño. Cosas que alguien guardó hace mucho tiempo y ahora ayudan a la gente. El doctor Solís presentó su investigación completa en un simposio internacional. El caso de Mateo Méndez era ahora estudiado por psicólogos, historiadores y científicos de la conciencia en todo el mundo. Había escepticismo, por supuesto, siempre lo hay, pero los hechos eran irrefutables. Un niño de 4 años localizó documentos históricos, tesoros escondidos y reveló información que cambió la historia oficial de México. Todo verificado, documentado, autenticado. No había explicación convencional que encajara con todos los datos. La teoría de la memoria reencarnativa ganó credibilidad científica, no como certeza, pero como posibilidad que merecía investigación seria. Sofía y Ricardo Méndez habían vuelto a su vida normal en Cuautla. Mateo iba al kinder, jugaba fútbol, veía caricaturas. Era un niño normal con una historia extraordinaria en su pasado. Una tarde, mientras Sofía preparaba la cena, Mateo estaba dibujando en la mesa. Hizo un dibujo de un hombre con bigote grande montando un caballo. ¿Quién es?, preguntó Sofía. Mateo la miró. Es mi amigo. Se llamaba Millano. Ya se fue, pero a veces lo recuerdo. Sofía le besó la frente. ¿Lo extrañas? El niño pensó un momento. A veces, pero él está feliz ahora. Me lo dijo en un sueño. Dice que gracias por ayudarlo. ¿Y tú qué le dijiste? Mateo sonrió. Le dije que de nada y que espero que donde esté haya muchos caballos y tierra bonita. Esa noche, en todo México, miles de niños estudiaban en libros de historia la vida de Emiliano Zapata. Ahora los libros tenían un capítulo nuevo. Uno que contaba cómo no murió en 1919. Uno que contaba cómo vivió 30 años más en secreto. Uno que contaba cómo más de un siglo después la verdad fue revelada de la manera más imposible. En Anenecuilco, la tumba de Zapata tenía ahora una nueva inscripción, Emiliano Zapata Salazar, 1879 a 1949. La tierra es de quien la trabaja. Tu verdad fue revelada. Descansa en paz. En Tehuantepec, la tumba de Emilio Salazar también recibía flores. Ahora la gente local entendía que fue el mismo hombre. Ambas tumbas eran visitadas. Ambas identidades eran honradas. Y en algún lugar, entre el misterio y la realidad, entre la historia y la memoria, entre lo que creemos posible y lo que la evidencia demuestra, la historia de Mateo Méndez permanecía como testimonio de que hay cosas en este universo que la ciencia aún no explica completamente. Algunas almas regresan, algunos secretos necesitan salir a la luz.
Algunas verdades esperan generaciones para ser reveladas y a veces, solo a veces, esas verdades llegan a través de los ojos inocentes de un niño de 4 años que recuerda cosas que no debería poder recordar. Porque algunas historias son demasiado importantes para permanecer enterradas. Algunas voces necesitan ser escuchadas y algunos héroes, incluso después de más de un siglo, todavía tienen mensajes que entregar a su pueblo. Esta fue la historia de Mateo Méndez, el niño que recordó ser Emiliano Zapata, el niño que cambió la historia de México, el niño que demostró que a veces lo imposible es simplemente lo que aún no entendemos.